Me da mucho gusto estar con cada uno de ustedes en este Día del Señor. Es un privilegio nuevamente poder estar aquí en la casa del Señor y estudiar un poco de la palabra de Dios. Quiero decirles que estos mensajes están dándole la vuelta al mundo. No porque yo sea un predicador especial, ni mucho menos. Simplemente que la tecnología nos da la oportunidad y el privilegio para nosotros predicar este mensaje al mundo. Las personas en este tiempo que nos ha tocado vivir se han hecho muy dependientes de lo que es el Internet y las redes sociales. Así que estas son las herramientas que Dios nos está poniendo hoy a nuestra disposición para que llevemos a cabo esta obra y llevemos y prediquemos este mensaje al mundo que no lo conocen. Quiero recordarles que tenemos nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Nunca se les olvide de visitar el canal en su tiempo libre. El Fuerte Clamor, el predicador de la silueta negra. Allí encontrará cada uno de estos temas que han sido presentados aquí en nuestra iglesia. Ahí tenemos más de 500 mensajes ya en esa página. Así que usted puede aprovechar el tiempo para visitar esa página y así usted pueda escuchar cada uno de esos mensajes. También tenemos los programas de radio que salen y se transmiten aquí en nuestra ciudad, donde presentamos estos programas cada domingo. Nosotros los presentamos también o los subimos a nuestra página de internet, El Fuerte Clamor, en YouTube. Háblenle a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. Háblenles de la página para que ellos también se suscriban y puedan también tener acceso a cada uno de estos mensajes. Hemos comenzado una serie nueva que la hemos titulado El Santuario, el Tabernáculo. Hemos hablado ya, este sería el tema número 3. ¿Por qué? Ustedes dirán, yo me he dado la tarea de presentar esta serie. Ya les voy a decir por qué. Las personas que quizás no están muy familiarizadas con este cuadro que aparece aquí a mi derecha e izquierda para ustedes, es el cuadro del tabernáculo o el santuario, como se le conocía. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la cautividad de Egipto, ustedes saben y nosotros, conocemos todos de que los israelitas estuvieron en Egipto más de 400 años en cautiverio. Cuando Dios los sacó de la cautividad de Egipto, Dios los llevó al desierto, obviamente, porque era la ruta que los iba a llevar posteriormente ¿a dónde? A la Canaán terrenal. Lamentablemente ustedes y yo conocemos la historia. El pueblo de Israel no llegó a Canaán terrenal como estaba planeado o previsto por Jehová. Por su rebelión, por su pecado, tuvieron que quedar transitando en el desierto ¿cuánto tiempo? 40 años. O sea, los planes de Dios no era que el tiempo de Egipto a Canaán durara 40 años. Lo que sucede es que por el pecado de los israelitas, la travesía duró 40 años. Pero mientras ellos se encontraban en sus jornadas por el desierto, el Señor les mandó a levantar un santuario. Y ustedes dirán, ¿para qué? Nosotros en el tema anterior, ustedes recordarán, ya muy pronto va a subir al canal, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo, el propósito principal por el cual Dios mandó levantar este tabernáculo o santuario en el desierto era para manifestar su presencia en medio del pueblo de Israel. Eso fue lo que estudiamos en el tema anterior, o sea, el sábado pasado. Cada uno de estos objetos o muebles que ustedes ven allí en el santuario, los vamos a ir estudiando detenidamente en nuestros próximos estudios. Pero a manera de un repasito rápido, este tabernáculo estaba encerrado por cortinas de lino. Tenía un encierro y al frente tenía una puerta de acceso. No, era la única puerta. Ustedes pueden ver el cuadro. Si ustedes notan, siéntanse libres después de terminado el culto de acercarse y mirar el cuadro más de cerca. Si ustedes notan, solamente había una puerta de acceso al patio o al atrio, como se le llamaba, la parte exterior del tabernáculo, porque en sí el tabernáculo era, como vamos a decirlo así,
como el templo, como decir la estructura, era una carpa grande, pero la parte de afuera del tabernáculo, esa parte de afuera era conocida como el atrio o el patio. Allí habían dos objetos. ¿Y por qué una sola puerta de entrada? ¿Por qué no dos o por qué no tres? Todo eso lo vamos a ir estudiando, porque esa puerta representa a Cristo. Y solamente hay un medio de salvación para el hombre, que es Cristo Jesús. No hay dos, no hay tres. Bien, en el patio habían dos muebles. Estaba el primero, era el altar de los sacrificios. Allí era donde el sacerdote sacrificaba, el pecador le quitaba la vida a la víctima, y el sacerdote la colocaba en el altar para ser quemado. Y usted dirá, ¿y eso para qué se hacía? ¿Ustedes han olido carne quemada? Tiene un olor desagradable, ¿verdad? Pero la Biblia dice que eso era un olor grato a Jehová. Todo eso tiene un significado, no se preocupen, todo eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. El segundo mueble era el altar, era la fuente del lavacro, ahí había agua. Los sacerdotes, antes de entrar al santuario a oficiar, tenían que lavarse los pies y las manos. No podían entrar allí con las manos sucias ni los pies sucios. Eso también tiene un símbolo. Lo vamos a ir estudiando también. Pero dentro del santuario ya en sí habían dos departamentos. Y esos dos departamentos estaban divididos por un velo, por una cortina. Una cortina recamada con querubines, muy bonita. El primer departamento era el conocido como el lugar santo. Allí en el lugar santo habían tres objetos. Estaba el pan de la proposición, que también representa a Cristo. Yo soy el pan de vida. Ese pan era de 2 hileras, 6 cada hilera, representaba 12 en total, representaba las 12 tribus de Israel. Ese pan se cambiaba todos los sábados. O sea, los sacerdotes ponían pan fresco todos los sábados. Eso indica que en la iglesia debe haber pan fresco todos los sábados. ¿Verdad, hermana Luisa? Eso hablábamos usted y yo hoy, ¿verdad? Muy importante. También estaba la lámpara de los 7 brazos o el candelabro. Esa lámpara tenía que arder constantemente, no se podía apagar. El suministro para que la lámpara ardiera era aceite de oliva. Esa lámpara es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar presente diariamente en nuestras vidas. ¿Lo necesitamos o no? ¿O solo los sábados nada más? Diariamente. ¿Por qué? Porque cada vez que salimos por la puerta de nuestros hogares, allí hay un enemigo feroz que se llama Diablo y Satanás, que nos está esperando. Listo para tentarnos, listos para atacarnos. Y necesitamos del poder del Espíritu Santo, de ese aceite, para poder vencer a Satanás. Amén. También esa lámpara representa a Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también ahí en ese primer departamento se encontraba el altar del incienso. Ahí se quemaba incienso diariamente también. ¿Cuántas veces usted ora? ¿Solamente una vez por semana? ¿Una vez cada vez que se acuerda? ¿Cada cuánto usted ora? ¿O cada cuánto debemos orar? Diariamente. Ese incienso representaba, ¿qué cosa? La justicia de Cristo, que era envuelta en las oraciones de los justos. ¿Saben que para que nuestras oraciones sean contestadas en el cielo, tienen que ir envueltas con la justicia de Cristo? Y en el segundo departamento, después de que usted cruzaba el velo, se encontraba solamente un mueble. Era llamado el altar de... Perdón, el altar no, me distraje con esta jovencita, me distrajo. Me sacó de línea, compañera. Ya le voy a dar la palabra rapidito. Se encontraba el arca del pacto, dime. Ajá, correcto. El lugar santísimo, era conocido como el lugar santísimo. El segundo departamento, ahí estaba el arca del pacto. Dentro de esa arca, que era como un cofre, se encontraba la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel en 2 tablas de piedra. Se encontraba también una porción del maná. ¿Se recuerdan el maná que caía y alimentaba al pueblo de Israel?
y se encontraba la vara de Aarón que había reverdecido. Eso también tiene un significado, lo vamos a estudiar también muy pronto. Esa arca era cubierta con una tapa. Y sobre esa tapa, que era la tapa del propiciatorio, la silla de la misericordia, como aparece en la versión en inglés, habían 2 querubines. ¿Y qué se manifestaba en medio de esos 2 querubines? La gloria de Dios. Ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no mandó a poner esa arca del pacto aquí en la puerta, junto a la puerta? ¿Se han hecho alguna vez ustedes esa pregunta? Esto que se hacía afuera en el patio y lo que se hacía en el lugar santo, ¿era de vez en cuando? Cuando el sacerdote le daba el deseo de ir al santuario. Era un culto diario. ¿Por qué el arca del pacto está en el último departamento? Porque ahí está la presencia de Dios. Sí, yo sé, lo sabemos que ahí está la presencia de Dios. Pero ¿por qué Dios no dijo, vamos a poner el arca aquí en la entrada del patio? No, porque ahí es donde se Ajá. Tenemos que entrar por Cristo primero para llegar a... Ajá, bien. Ajá. Porque la vida del cristiano tiene que pasar por vivir cada una de esas etapas o de cada departamento del santuario para llegar al final ante la presencia del santuario. Muy bien, un proceso, dijo el hermano Rafael. O sea, hermano, nosotros tenemos que vivir, por eso vamos a aprender en esta serie, tenemos que vivir cada una de estas experiencias para algún día poder, ¿qué? 2 cosas. Obedecer perfectamente la ley de Dios y estar delante de la presencia de un Dios vivo, sin ver la muerte. Pero para poder estar allí algún día, para poder alcanzar la experiencia del lugar santísimo, o sea, del arca del pacto, tenemos que vivir cada una de estas experiencias primero en nuestra vida. Amén. Así es. Cada sábado, ¿verdad, hermana Eunice? No, diariamente. Hermana Eunice, está pendiente, ¿verdad? Ok, no se me distraiga. Ok, apunte, no se le olvide. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de la edificación del santuario. Leyendo nuevamente Salmo 68, 24. Vieron tus caminos, dijo David, oh Dios, los caminos de mi rey, de mi Dios, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí están todos los caminos. Por eso es importante estudiar este tema. Hay un libro que ustedes tienen en sus hogares, que esta es la cita que estamos usando a manera de logo, vamos a decirlo así, para esta serie de temas. Se encuentra en el Cristo en su santuario. Es cortita la cita, pero es muy importante. La página 12 de este hermoso libro es un libro pequeñito, no es muy grande, es delgadito. Yo sé que muchos de ustedes tal vez lo tienen en sus hogares, pero si no, lo pueden bajar obviamente a sus teléfonos. Dice, el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado. Y eso es lo que pretendemos hacer a través de todos estos estudios. Examinar cuidadosamente cada uno de esto que hay aquí en este santuario. ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Ya eso era solo para el pueblo de Israel? ¿O tiene una connotación para nosotros hoy? Dice que el tema del santuario debe ser cuidadosamente examinado. No leído superficialmente, no, examinado. Como cuando usted va al doctor y le hace un examen exhaustivo. Puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe. Cuando nosotros entendamos a cabalidad este mensaje, querida iglesia, nosotros nos vamos a afirmar cabalmente en la fe que usted y nosotros, o todos nosotros, pretendemos creer. Dice el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. El santuario o tabernáculo en el desierto era un modelo del verdadero tabernáculo, ¿dónde? En el cielo. Esto es un repaso a manera de introducción. Ustedes recordarán en el tema pasado, leímos a Éxodo 25:8 y el versículo 40. Aquellos que traen sus libretas tengan la bondad, si así lo desean, de anotar estos textos para que así ustedes los puedan leer más tranquilamente en sus hogares. Éxodo 25:8 dicen, esto fue lo que Jehová le dijo a Moisés en el monte, y harán un santuario para mí
y habitaré en medio de ellos. Ese era el plan de Dios, habitar en medio de su pueblo, morar en medio de su pueblo. Ese mismo plan desea Dios para nosotros hoy. Dios quiere morar en tu corazón y quiere morar en mi corazón. ¿Qué dice el versículo 40? Le dice Jehová a Moisés, mira y hazlo. Mira, observa el modelo original. Dios le muestra el modelo original. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde? En el monte. Ya vimos la semana pasada que el propósito de Dios para levantar este santuario en el desierto era morar en medio de ellos. Pero no hemos leído unos textos muy importantes que sí quisiera leer en esta hora. Vayan conmigo, por favor, en Éxodo 29. Acompáñenme, Éxodo capítulo 29, y vamos a leer otro propósito por el cual Dios mandó hacer un santuario al pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 29. Todas estas palabras necesitamos nosotros considerarlas detenidamente, querida iglesia. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos tal vez un poquito rápido y pasamos por alto ciertos detalles. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Tenemos que detenernos, escudriñar lo que leemos. Éxodo 29, versículo 44 al 46. Mire lo que dice claramente, lo que dice el Señor en estos textos tan importantes que vamos a leer. ¿Qué dice? El versículo 44, ¿qué dice? Y santificaré, ¿qué cosa? El tabernáculo de reunión y el altar. Y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Qué iba a hacer Dios con este tabernáculo? ¿Lo iba a qué? Santificar. Con su presencia, en otras palabras. Es una lección que ustedes y yo tenemos que aprender siempre. ¿Cuál es? Este lugar, por muy humilde que parezca, este es el lugar donde se invoca la presencia de Dios. Y si Dios está aquí presente, en medio nuestro, este lugar se considera un lugar santo. Por eso nosotros tenemos que aprender a cómo adorar cuando estamos delante de la presencia de Dios. Es muy importante que siempre lo consideremos. Porque el pueblo de Israel era un pueblo grande cuando estaba en el desierto. Y ellos aprendieron esa lección. Nosotros no somos muchos para no aprender esa lección. ¿Qué dice el versículo 45 de Éxodo 29? Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré, ¿qué cosa? Su Dios. O sea, Dios quería, ¿qué cosa? Santificar al pueblo de Israel con su presencia. Versículo 46 de Éxodo 29, ¿qué nos dice? Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los que saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, ¿qué cosa? Su Dios. Palabras claves leímos en esos textos que yo acabo de leerles. No sé si ustedes las consideraron. Déjenme hacer un pequeño repaso de esos textos que leímos en Éxodo 29, del 44 al 46. De acuerdo a estos textos, a través del mensaje del santuario, querida iglesia, aprendemos que Dios quiere lo siguiente. Número 1, morar con nosotros. Amén. Eso es lo principal. Dios quiere morar en tu vida y Él quiere morar en mi vida. Número 2, quiere santificar nuestras vidas. La palabra santificar significa apartarnos del pecado. Y número 3, de esa manera podemos vivir vidas que sin pecado. Para nosotros poder vivir vidas sin pecado, tenemos que ser santificados por Dios o apartados por Dios. Y número 4,
al vivir vidas santificadas, podemos experimentar que Dios tiene el poder para libertarnos de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque decía el versículo 46 de Éxodo 29, dice, yo soy Jehová que los saqué de la tierra de Egipto. Quiero decirte en esta mañana que Dios tiene el poder para sacarte a ti y para sacarme a mí de la esclavitud del pecado. Amén. Si tú deseas ser liberado, Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Eso era lo que Dios quería enseñar a través del mensaje del santuario. Isaías 57, acompáñenme por favor. Isaías 57. Versículo 15. Mire lo que dice, esto es un hermoso texto bíblico. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No solamente Dios mora en un lugar eterno, no solamente Él habita en la altura y la santidad, sino que también Él quiere morar con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es el quebrantado en la Biblia? El quebrantado es aquel o aquella que reconoce su pecado, que lo confiesa y se aparta. Esa es la condición que Dios desea de cada uno de nosotros para poder alcanzar el perdón. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonar toda nuestra vida pasada, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a confesar el pecado, a entregar esos pecados en las manos de Cristo y a consagrar nuestras vidas a Él. ¿Saben que hay una iglesia que no quiere que Cristo habite en ella? ¿Cuál es esa iglesia? Es la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:20, todos conocemos ese texto. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Cristo está fuera de la Odisea y está tocando la puerta. Si alguno oye mi voz, dice Apocalipsis 3:20, y abre la puerta, o sea, la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Cristo, a través de su palabra, quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu corazón. Y es por eso que aparece allí como tocando la puerta. Fíjese que Cristo no forza la entrada, no trata de entrar. ¿Por qué? Porque la entrada de acceso de Cristo en el corazón humano se la da la persona que quiere recibirlo, que quiere dejarlo entrar a su casa, que quiere que Cristo sea su huésped permanente. Pregunta, estas son preguntas para meditar, no es para que usted me las conteste. Cristo está tocando la puerta de tu corazón hoy. Mañana podrá ser demasiado tarde. ¿Estarás dispuesto a dejar entrar a Jesús en tu vida hoy? Si tú dejas que Cristo entre a tu vida, Él va a transformar tu corazón. Hermano, ¿usted podría tumbar el volumen de las bocinas, por favor? Es que estoy oyendo un ruido acá. Gracias. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escuchen esta declaración, este pensamiento que ustedes van a escuchar. Se encuentra en un hermoso libro, El deseado de todas las gentes. Ese libro es la mayor biografía que se haya escrito acerca de la vida de Jesús. Si usted no tiene este libro
y desea obtenerlo, hable con este servidor a la salida. Dice la página 454 de este libro. Escuchen bien lo que dice. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamado a la puerta del corazón. Cada vez que usted viene aquí los sábados y escuche un mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje que usted escucha, esa súplica, esa reprensión, es un llamado a la puerta de su corazón. Es la voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento, desoído, oigan bien, cada mensaje que usted escucha aquí en esta iglesia, o sea por internet, o sea por la radio, cada mensaje desoído, o sea que le entró por aquí y le salió por aquí, se debilita con cada mensaje desoído, se debilita la inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. Hermanos, esto es bien serio. Porque si usted o yo desoímos el mensaje que el Señor nos está trayendo a través de su palabra, mañana esas impresiones del Espíritu Santo van a ser más débiles. Y finalmente nuestro corazón se va a endurecer, que ya no vamos a escuchar la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Si Jehová habitaba en medio de Israel, ¿podía haber alguna contaminación en el campamento que ustedes creen? No. Vayamos a la palabra del Señor, al libro de Números. Acompáñenme por favor, Números, capítulo 5 y el versículo 3. Escuchen lo que dice el Señor en su palabra. Todos y cada uno de estos textos que estamos leyendo son lecciones para nosotros. Números 5:3 dice: así a hombres como a mujeres echaréis. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Las personas que no estaban viviendo de acuerdo con las normas establecidas por Dios, ¿eran qué? Echadas fuera del campamento. Esto es serio. ¿Por qué? Porque dice el Señor, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. ¿Significa esto que nosotros no vamos a dejar entrar a una persona aquí a la iglesia porque tal vez no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? No, no significa eso. Por supuesto que no. Los pecadores necesitan venir a Cristo, así como están contaminados por el pecado. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que después de usted haber conocido la verdad y usted después de haber ya entendido lo que Dios pide de usted y de mí, y seguimos viviendo en pecado, ya eso es otra historia. Los israelitas conocían, cada uno de ellos conocían cada principio establecido en este santuario. Y tenían que vivir de acuerdo a cada uno de estos principios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, escuchen por favor. Pablo dijo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Jehová en ese entonces moraba en medio de Israel por la gloria que se manifestaba. Amén. La gloria visible de Jehová. Ahora, Dios mora en cada uno de nosotros ¿a través de qué?
a través del Espíritu Santo en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. ¿No sabéis que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Dijo Pablo. ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire lo que dice, sigue diciendo el versículo 17 de 1 Corintios 3. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, que es este cuerpo, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Este cuerpo, querida iglesia, no es nuestro. Yo sé que muchas personas me han dicho a mí, yo sé que ustedes lo han escuchado. Dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. ¿Han oído ustedes esa frase? No tengo que entrar en detalles, pero basado en estos dos textos que leímos de 1 Corintios 3, 16 y 17, la palabra de Dios nos está diciendo claramente que este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo le pertenece a Dios. Y el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Y si nosotros destruimos este cuerpo, Dios nos va a pedir cuenta de esto en el día del juicio. Debemos de conservar este cuerpo, querida iglesia, para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. El Espíritu de Dios morando en nuestras vidas puede hacer un cambio en tu corazón y en mi corazón. Amén. Puede darnos el poder para vencer las tentaciones del enemigo. Nos puede dar el poder para vivir una vida santa delante de los ojos de Dios. Debemos de conservar este cuerpo. ¿De qué forma? De muchas formas. A través de una buena alimentación. A través de evitar el consumo de todo aquello que perjudique la salud de este cuerpo. Me refiero a bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas y todo aquel que tienda a destruir la salud de este cuerpo que es morada del Espíritu de Dios. Es muy importante que pensemos en eso. Muchas de las enfermedades que están tomando lugar en el mundo hoy, las personas que están sufriendo de estas enfermedades degenerativas, muchas de ellas han sido como producto, tristemente, de una mala administración de esta máquina que Dios nos ha dado, este cuerpo que Dios nos ha dado. Hemos abusado del cuerpo, le hemos puesto cosas que no debe, el cuerpo no está apto para recibir, como alcohol, como tabaco, como drogas y otras cosas más. Y una mala alimentación. Presentemos este cuerpo para el Señor, hermanos, para que Cristo pueda morar en nuestros corazones. El plan original de Dios. El santuario fue edificado con el propósito de que Dios le mostrase al hombre el camino para regresar al Edén perdido. El camino para volver a restaurar la imagen de Dios en el hombre que había pecado. Lamentablemente la inocencia y la imagen de Dios se perdieron por causa del pecado cuando entró en este mundo. Tristemente, nosotros conocemos la historia. Jesús dijo las siguientes palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no le puede conocer. ¿Por qué no le conoce? Porque el mundo no cree que el Espíritu Santo puede obrar en el corazón de la persona que lo recibe y puede transformar su vida. Por eso el mundo duda de ese don que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Esa dice, para que esté
o estará en vosotros. Esa palabra estará o esté en vosotros, en griego es meno, que significa quedarse, morar, permanecer, posar o vivir. Dios quiere vivir en tu vida, quiere vivir en mi vida, quiere morar en tu corazón, pero quiere morar permanentemente. No solo los sábados, sino permanentemente. Vamos a entrar a un punto muy importante acerca de los nombres y títulos dados al tabernáculo. Y esto tiene una connotación para nosotros como iglesia hoy. Número 1, era llamado, como aparece ahí en la foto o en la gráfica, era llamado el tabernáculo. Vayamos a Éxodo, acompáñenme rapidito a buscar estos textos, si son tan amables, por favor. Éxodo 25:9. Estas son palabras de Jehová a Moisés. Noten cómo dice. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cuál es ese nombre que se le dio? Tabernáculo. El tabernáculo. Muy importante. La palabra tabernáculo, querida iglesia, simplemente significa tienda o lugar de habitación. O sea que el tabernáculo debía ser la habitación del más alto y sublime, que era Jehová. Amén. Número 2, también era conocido como el santuario. ¿Por qué el santuario? Vamos a Éxodo, allí mismo, capítulo 25 y el versículo 8. Leímos primero Éxodo 25:9, ahora leamos Éxodo 25:8. ¿Qué dice? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué significaba la palabra tabernáculo? Tienda o lugar de habitación. ¿De quién? Del Todopoderoso. Del alto y sublime, que es Jehová. Y la palabra santuario significa un lugar santo o un lugar apartado. El tabernáculo tenía que ser un lugar apartado para la habitación de un Dios que santo. Número 3, ¿qué otro nombre tenía este santuario tabernáculo? La tienda del testimonio. ¿Cómo se le llamaba también? La tienda del testimonio. Vayamos al libro de Números, capítulo 9. Acompáñenme, por favor. Números 9, versículo 15. Noten cómo dice. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo ¿sobre qué? Sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. ¿Cómo se le conocía también a este tabernáculo santuario? La tienda del testimonio. O sea, queridos hermanos, que el tabernáculo recibió también este nombre o este título porque contenía el arca del pacto o el testimonio, o sea, los 10 mandamientos. La ley era el estándar moral del pueblo de Israel. Por eso llevaba ese nombre, la tienda del testimonio. Número 4, la casa de Dios. Era conocido también como la casa de Dios. Éxodo 34:26. ¿Qué nos dice? Éxodo 34:26. Mire lo que dice. Las primicias, o sea, los primeros frutos, de los primeros frutos de tu tierra llevarás ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. O sea, que esta era la casa de Dios en la que él debía ser ¿qué?
Señor. Este lugar es considerado como la casa de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús sacó del templo a los que vendían palomas, a los cambistas, a los mercaderes del templo? ¿Qué les dijo a ellos? Ustedes han hecho de la casa de mi padre, será llamada casa de oración. Y vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Por eso nosotros tenemos que venir con un pensamiento en la mente cuando entramos por la puerta de este lugar. Ese pensamiento se lo tenemos que inculcar a nuestros hijos, a nuestras hijas en el hogar. ¿Por qué? Porque este recinto donde usted ahora mismo está sentado o sentada es la casa de oración, casa de Jehová, donde se manifiesta la presencia de Dios. O sea, no es un lugar común, no es un lugar cualquiera. No es un parque de diversión. Es donde se manifiesta la presencia de Dios. Y cuando nosotros, adultos, o nuestros niños, si eso fuera el caso, no estoy diciendo que este es el caso, no me vayan a malinterpretar, pero si este llegase a ser el caso, somos irreverentes cuando venimos a este lugar, estamos deshonrando a Dios, porque su presencia está aquí en medio nuestro. Y es por eso la importancia, querida iglesia, de nosotros concientizar estos pensamientos, estos textos bíblicos, inculcar eso a nuestros hijos en el hogar, para que ellos entiendan que cuando ellos están aquí en este lugar es considerado la casa de Jehová. Cuando usted es invitado a un hogar, si usted lo invita a una familia, a un hogar, o a sus hijos, ¿cómo usted llega a ese hogar? ¿En una forma escandalosa e irreverente? Yo recuerdo cuando yo era niño, en mi país, yo no conocía estas grandes verdades del Evangelio, por supuesto. Pero mi madre, yo nací en un hogar católico romano, mi madre siempre nos leía la cartilla antes cuando la invitaban, sus familiares, sus tías o algún familiar de ella la invitaban a que fuéramos a la casa. Mi madre siempre nos leía la cartilla. Usted no va a hacer esto, no va a correr, usted no va a hacer esto, usted no va a pedir si le da hambre, nada. Uno tenía que estar, claro, era muy estricto nuestros padres, yo lo reconozco. Cuando llegábamos a ese hogar, los familiares de nosotros se quedaban maravillados. O sea, los hijos de Lucía, mi madre se llamaba Lucía, los hijos de Lucía son unos santos. Esos niños se portan tan bien, son tan educados, no piden nada. Y entonces, hermanos, eso era la forma como nuestros padres nos inculcaban el respeto, la reverencia y el buen portar cuando llegábamos a visitar otro hogar. Y eso es muy bueno porque esos valores que nuestros padres nos inculcaron nos han ayudado a nosotros ahora que somos adultos. A veces nuestros hijos pequeños no entienden, pero ellos lo van a entender cuando sean más grandes. Y si nosotros tenemos que actuar de esa manera cuando visitamos un hogar que nos han invitado, ¿de qué forma usted y yo vamos a actuar cuando visitamos la casa de Jehová? Donde Él se manifiesta, donde su presencia está con nosotros. ¿Vamos a venir nosotros aquí en una forma irreverente? ¿Vamos a entrar por allí hablando fuerte, riéndonos, haciendo chistes o carcajadas? No, hermanos. Tenemos que venir con reverencia, con santidad. Número 5, era conocido el tabernáculo de reunión. Éxodo 40, versículos 34 y 35. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Éxodo 40, 34. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Cómo se le llamaba? ¿El tabernáculo de qué? Reunión. De reunión, versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión
porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Queremos que la gloria de Jehová se manifieste en este lugar cada sábado. Tenemos que vivir de acuerdo a lo establecido en su palabra. Este debía ser el lugar donde la congregación se reuniera junto a la puerta para los días de fiesta y adoración. Todos los aspectos de la verdad que se encuentran en los varios nombres del tabernáculo tienen su cumplimiento espiritual en la iglesia de Cristo de este tiempo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuál fue el primer aspecto? A ver, los que están anotando. ¿Cómo se llamaba? El primero. La tienda o lugar de habitación. Tabernáculo de habitación. O sea, el lugar de habitación de Dios está ¿dónde? En su iglesia o el pueblo de Dios hoy. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 6:16. Escuchen este texto, por favor. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dijo Pablo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere habitar en tu vida, quiere habitar en mi vida. Efesios capítulo 3, versículo 17. También el apóstol Pablo escribiendo dijo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo quiere habitar en tu vida y en mi vida por la fe. Efesios capítulo 3, versículo 17. ¿Cuál era la segunda connotación? ¿Cómo se llamaba? ¿El santuario de qué? El santuario. ¿Qué significaba el lugar? El santuario. ¿Qué significa la palabra santuario? ¿Lugar qué? Apartado para Dios. La iglesia, ustedes y yo quien les habla, debe ser un pueblo apartado y peculiar para Dios, porque Él habita en ella por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:19? Acompáñenme por favor. Mire, estas son palabras de Dios, no son palabras mías. No piensan que yo estoy inventando o exagerando un poquito. 2 Timoteo 2. Versículo 19, noten lo que dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo 2:19. Esto es como una radiografía que Dios nos está haciendo a través de su palabra. Recuerden, yo no estoy hablando de nadie aquí en particular porque yo no conozco la vida personal de ustedes. El único que conoce nuestras vidas personales es Dios. Así que yo no puedo hablar por nadie aquí en particular. 2 Timoteo 2:19, Pablo dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Santuario significaba ¿qué? Lugar ¿qué? Apartado. Ustedes y yo somos el templo de Dios viviente, y por lo tanto tenemos que estar apartados ¿de qué? De todo lo que es pecado, para que Dios pueda morar en nuestros corazones. Es importante eso, ¿verdad? Primera de Juan 2:15, ¿qué dijo Juan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, tenemos que apartarnos de todas las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan no dice, apártense del mundo. Él dice, apartémonos de las cosas de este mundo. O sea, de lo que el mundo practica, en otras palabras. No podemos nosotros pretender ser cristianos, pretender ser el templo de Dios y decir que el Espíritu de Dios mora en nosotros y estar viviendo como el mundo vive. Noten lo que sigue diciendo Juan allí mismo, por el capítulo 5 y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Si queremos vencer el mundo, cuando yo hablo del mundo me refiero a los placeres del mundo, al pecado que el mundo practica, a los deseos de la carne que el mundo vive, tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús.
El punto número 3 del santuario era conocido como ¿qué? ¿Tienda de qué? Del testimonio. ¿Quién dijo testimonio por allá atrás? Lali. La hermana Mayra. Se ganó un premio, Mayra. Tienda del testimonio. La iglesia, por su obediencia a la ley de Dios, lleva sus mandamientos en su corazón. Qué hermoso esas palabras, ¿verdad? Leamos lo que dice el profeta Jeremías. Mire lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo en esta mañana. Jeremías capítulo 31. ¿Sabías que Dios quiere hacer un pacto contigo hoy? Jeremías 31, versículo 33. 31, 33. Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con su iglesia. Después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué es el pacto que Dios quiere hacer contigo y conmigo hoy? Daré mi ley en su mente. ¿Por qué era conocida esa tienda del testimonio? Porque ahí estaba contenido el testimonio de Jehová, que eran sus 10 mandamientos. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿A quién va a reconocer Dios como su pueblo verdadero en esta tierra? A los que estén obedeciendo cada uno de esos 10 principios de esa ley moral que estaba contenida dentro del arca del testimonio en el lugar santísimo. Esos 10 mandamientos, querida iglesia, necesitamos tenerlos ¿dónde? En el corazón. En la mente, en el corazón. ¿Saben que hay un salmo muy hermoso? Acompáñenme en el Salmo 119. Mire qué sucede cuando usted tiene esa ley moral guardada en su corazón. ...119... versículo 44 y 45... ¿Qué dice? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré ¿en qué? Libertad. En libertad, porque busqué tus mandamientos. Amén. ¿Qué tipo de libertad está hablando aquí? Usted dirá, pero ¿acaso no vivimos en un país que es un país libre, Estados Unidos? Que es el que va a la vanguardia de la libertad en el mundo. Está la Estatua de la Libertad allá en el río Hudson, entre Nueva York y New Jersey. ¿Cuántos han visitado esa estatua? Bueno, yo viví allá por 16 años. Está el Parque de la Libertad, que usted va a ese parque y ahí usted puede ver la Estatua de la Libertad a unas cuantas yardas de distancia. Quiero decirles, querida iglesia, que esa libertad que habla allí el versículo 44 y 45 de Salmo 119 se refiere a la libertad de la esclavitud del pecado. Cristo quiere libertarte hoy del pecado, de nuestra vida de pecado. Y solo Jesús puede darte la libertad. Solo Cristo puede liberarte. ¿Qué tienes que hacer tú o qué tengo que hacer yo? Entregar nuestra vida completamente a Él. Rendirnos completamente a Él. Y rendirnos completamente a Él involucra estar dispuesto tú o yo a abandonar el pecado. Mientras no estemos dispuestos a abandonar el pecado, no se puede lograr ese cambio en nuestras vidas. Así como el hijo pródigo de la parábola, que estuvo dispuesto a abandonar su vida de pecado. Me levantaré, dijo él, o sea, me levantaré de mi condición y regresaré a la casa de mi padre. Regresaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado, ¿qué cosa? Tu hijo. Qué importante es eso, hermanos.
Mire lo que dice el Salmo 37, versículo 31. ¿Por qué? Porque estamos viendo la connotación número 3, tienda del testimonio. O sea, la iglesia, por su obediencia a esa ley de Dios, lleva esos mandamientos en su mente. Dios quiere hacer ese pacto contigo hoy. ¿Por qué quiere escribir Dios su ley en tu corazón o en tu mente en el día de hoy? Porque noten lo que dice el salmista David en el Salmo 37 y el versículo 31, un hermoso versículo. Presten mucha atención, por favor. Dice, la ley de su Dios está ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde la quiere poner Dios? De acuerdo a Jeremías 31, 33 y también se repite en Hebreos 8, 10. ¿Dónde? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y entonces noten, dice, la ley de su Dios, dice el Salmo 37, 31, está en su corazón. Por tanto, sus pies no, ¿qué? No resbalarán. Amén. ¿Queremos estar seguros de que nuestros pies resbalen y caigamos en el pecado? Tenemos que tener esa ley escrita en nuestros corazones. Por eso ese tabernáculo era llamado también la tienda del testimonio. Dios quiere escribir esa ley moral en tu vida, querido hermano y hermana, para que nosotros podamos caminar en libertad. Y sabe que el salmista David, que escribió el Salmo 119, como acabamos de leer, dijo él esas palabras: el guardar tus mandamientos significa andar en libertad o caminar en libertad. La persona que escribió esos textos se llamó David, el rey David. Y David fue esclavizado por el pecado. Él cometió 2 pecados muy grandes en su vida: adulterio y asesinato. Había sido esclavizado por el pecado. Y él pudo darse cuenta después de haberse arrepentido de su pecado y reconocido su pecado, se dio cuenta que la persona que guarda en su corazón o en su mente esa ley moral, verdaderamente está viviendo una vida libre, una vida de libertad. Y él pudo experimentar eso en su vida. La cuarta connotación, ¿cuál era? La casa de Dios. Casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios hecha de piedras vivientes. ¿Sabías tú eso? Ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 2. Acompáñenme, por favor, casi al final de la Biblia. Está la epístola de Primera de Pedro y de Segunda de Pedro. Pero vamos primero a Primera de Pedro, capítulo 2. Está después de Santiago. Primera de Pedro 2 y el versículo 5. Mire lo que dice el apóstol. ¿Están conmigo, querida iglesia? Primera de Pedro 2:5, ¿qué dice? Vosotros también, como piedras vivas. Pedro está comparándonos a nosotros como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. Ya vimos que nuestro cuerpo es templo, es santuario del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos esa casa de Dios. Dios quiere que nosotros edifiquemos. Cuando usted edifica una estructura, aquí tenemos hombres que saben de construcción, como el hermano Moisés, como el hermano Ramón y otros hermanos más, que saben que para que una estructura esté firme, debe tener un sólido fundamento. ¿No es así, hermano Moisés? ¿Estamos de acuerdo? Un cimiento sólido. Para que nosotros podamos estar firmes, espiritualmente hablando, tenemos que edificar sobre un fundamento sólido. Por eso dice ahí, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Edificados sobre qué fundamento? ¿Cuál es el fundamento para nosotros poder ser piedras vivas y no piedras muertas? Cristo Jesús, a través de su palabra, por supuesto. Vayamos a 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3, versículos 15. Noten lo que dice la Escritura, un poquito hacia atrás. 1 de Timoteo 3, 15. Un hermoso texto también. Antes de entrar a la última connotación, la número 5. 1 de Timoteo 3, 15 nos dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Dónde?
en la casa de Dios tenemos nosotros que aprender a cómo conducirnos cada vez que venimos y nos congregamos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia, dice allí, es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Al nosotros venir a este lugar y congregarnos, traemos en nosotros el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, nosotros vamos a traer una adoración como Dios desea que se traiga en su casa de oración. ¿Y cuál era la quinta connotación del santuario o el tabernáculo? ¿Tabernáculo de qué? Lali. Tiene 10 puntos, Lali. La iglesia se congrega por medio de qué? De la adoración a Dios. Por eso Mateo 18:20 dijo Jesús estas palabras que todos conocemos ese texto. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor. ¿Estamos nosotros congregados en el día de hoy? ¿Habemos más de 2 acá? Cristo está aquí con nosotros. Cristo quiere entrar a tu vida. Cristo quiere entrar a tu corazón hoy. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere que nosotros vivamos cada una de estas connotaciones que acabamos de citar y vivamos la experiencia del santuario en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él venga a esta tierra, viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar a un lugar donde no existe el pecado. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Te va a obligar? ¿Te va a forzar? No, Él dice que yo estoy aquí a la puerta y ¿qué? Cristo está tocando la puerta de tu corazón hoy, querido hermano o hermana. Porque Él quiere cambiar tu vida. Solo Él conoce tu corazón, yo no lo conozco. Si estas palabras tal vez están apelando a tu corazón en el día de hoy, Cristo quiere entrar a tu corazón. Así como Él moraba en medio de Israel, Él quiere morar en tu vida. Porque hay tantas personas hoy en el mundo sin esperanza, afligidas, deprimidas, tomando pastillas para la presión, tomando pastillas para la depresión, tomando pastillas para los nervios. Y finalmente muchas de ellas optan al no encontrar solución a sus problemas y a no tener esperanza en su vida, optan por el suicidio. Creen que es la mejor alternativa. Cristo quiere cambiar tu vida. Él puede cambiar tu vida. Él transformó mi vida. Transformó la vida de cada uno de vosotros. Y puede transformar a todos aquellos que tal vez nos están viendo a través de este mensaje, si están dispuestos a entregar sus vidas a Jesús. Y cuando estoy hablando de entregar, es una entrega completa. Él dice, dame, hijo, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame 50% de tu corazón. No dice, dame un poquito de tu corazón. Dice, dámelo completo. ¿Por qué? ¿Es el Señor muy exigente? No, porque Él quiere cambiarte completamente, no parcialmente. Él quiere transformar tu vida completamente hoy. ¿Le darás esa oportunidad a Jesús? ¿Cuántos desean ser transformados por Jesús? Yo quiero ser transformado por Jesús, hermanos. Yo quiero pedirte en este momento que cuando vayamos de rodillas, pídele a Dios en oración que entre a tu vida
entre a tu corazón y transforme tu vida y transforme mi vida también. Todos aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas, por favor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos las gracias por darnos la oportunidad de haber escuchado un mensaje más de su palabra. Señor, sabemos que la verdad del santuario es una verdad muy hermosa, muy maravillosa. Pedimos, Señor, su dirección para seguir entendiendo cada uno de estos mensajes. Queremos de que Jesús forme parte de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos ser cambiados, transformados. Tal vez muchos de nosotros poseemos todavía caracteres defectuosos. Tenemos todavía muchos malos rasgos de carácter. En esta hora, Señor, le pedimos que sea el Espíritu Santo el que haga un cambio en nuestras vidas. Cristo tiene el poder para cambiarnos, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, y tiene el poder para transformar nuestras vidas. Pero Él no podrá hacer nunca un cambio en nosotros si nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Señor, en esta hora yo quiero pedir una bendición muy especial por esta iglesia, por cada uno de los hermanos, hermanas, jóvenes y niños aquí presentes. Por favor, Señor, que usted toque el corazón de cada uno de ellos para que juntos podamos prepararnos para estar en aquel día glorioso, listos para recibir a Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra. Queremos estar allí, Señor. Queremos poseer la herencia de los santos. Queremos entrar por las puertas de la Canaán celestial. No queremos quedarnos en este mundo contaminado por el pecado. Queremos ser salvos, Padre Santo, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Acompáñenos el resto de este santo día de reposo. Ayúdenos a no profanarlo con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros hechos, a vivir de acuerdo a su voluntad. Padre Santo, oramos por una petición, también por los alimentos que hemos de compartir. Bendígalos, Señor, para que nunca nos falten, y provéaselos también a aquellos que no lo tienen. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.